Bienvenidos y bienvenidas. Estamos por comenzar nuestra reunión informativa sobre la maestría en Psicología Transgeneracional, Familiar y de Pareja. Nuestro programa tiene una duración de 2 años y se ofrece en modalidad virtual sincrónica. Las clases se imparten un fin de semana al mes, o sea, un sábado y domingo por mes, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, horario Ciudad de México. El costo de la mensualidad es de 3,883 pesos mexicanos y tenemos una promoción especial del 50% de descuento en tu inscripción durante el mes de enero. Este programa es para ti si buscas la excelencia, un programa creado por pioneras en la psicología transgeneracional. Si buscas acceder a oportunidades para perfiles únicos, así como un horario y modalidad flexibles para las personas que trabajan. Además, la titulación es a través de un seminario, por lo que no requiere la elaboración de una tesis. Les presentamos a la doctora Raquel Schlosser, rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Y bueno, pues nos da gusto que sean parte de este esfuerzo y platicarles un poco cómo es el trabajo y cómo se formó el instituto. Nosotros vamos a cumplir 27 años ya. Yo empecé en el 97 a estudiar. En el 99 ya tenía el Centro de Constelaciones Familiares y Salud. Para el 99, antes del 2000, ya estaba viajando con Hellinger, con Bert Hellinger, y en cuando vino la primera vez me fui con él a Venezuela y a los lugares donde viajó, y desde entonces, durante más de 10 años, viajé con él 3 o 4 veces al año, que fue el gran privilegio de abrevar de la fuente principal. Bert era extraordinario. En esa época seguía él descubriendo cosas, seguía descubriendo qué pasaba, seguía descubriendo en cada constelación donde fallaba, donde no encontraba solución rápida. En la tarde estaba escribiendo y reflexionando sobre ella, y era un privilegio escucharle. Comíamos juntos, desayunábamos juntos, cenábamos juntos, y era un privilegio poder escuchar sus reflexiones. Era una época también en la que se estaban abriendo los diferentes países, y entonces tuve oportunidad de conocer a muchas y muchos de los terapeutas internacionales. De hecho, ahora acabo de hablar justo hoy con Susie Tucker. Susie en Estados Unidos fue la primera editora de los libros de Hellinger, y para que vean el recorrido, Bert estaba muy decepcionado en ese entonces, porque para la firma de sus libros en la primera presentación llegaron 6 personas. Así es que imagínense lo que los pioneros hicimos en cada país, ¿no? Susie fue la primera que trajo acá a Harald Honen. ¿Y cómo me enteré yo de que Harald venía a Nueva York? Yo no sabía ni quién era Harald, no había ninguna información en las páginas, en ningún lado. Imagínense, hace 27, 28 años. No había información en ningún lado, todo lo poquito que había era en alemán. Entonces yo, en las noches, después de que se acostaba mi niña a las 8 de la noche, su papá a las 11, a esa hora yo me iba todo el tiempo a la computadora a ver qué encontraba. Y entonces llegué de repente al mail de Susie Tucker, que hoy nos estuvimos acordando, que tuvimos una llamada, y en ese mail me dice: "¿Cómo llegaste a mí?". Es mi mail privado. En ese entonces la privacidad todavía existía, ¿no? Y fue, encantador porque me dijo: "Oye, va a venir Harald Honen". Y yo, la verdad, después de 2 años de estar estudiando con Loren Beast, que Loren Beast vino traído por Ilse Kretschmer. Ilse Kretschmer es la pionera de las constelaciones en México. Ella fue la primera que las trajo. Ilse las trajo con Lorenz Beast. Yo estudié en el instituto de Ilse, y entonces me dice:
pues tenemos esto de las constelaciones aquí en Nueva York. Y yo pensé que yo ya había estudiado mucho, entonces le hablé a una amiga mía muy querida, y le digo, oye, tu vida está un poco complicada, ¿por qué no te vas tú a Nueva York a estudiar a tomar un taller con Harald? Y me dice, ¿cómo me voy sola? Te voy a conseguir cómo ir. El caso es de que consiguió, ¿no? ¿Quién podía venir por 4 días a tomar un taller a Nueva York? Entonces consiguió el departamento de su amiga, que además la convenció de llevarse su gato, porque yo no convivo con gatos, convivo con perros, pero no con gatos. Este, la convenció y ella se vino a Washington. Yo tenía millas de Aeroméxico, me vine con Aeroméxico, llegamos acá, llegué al taller con Susie Tucker, éramos 15 personas. Harald Honen estaba abriendo la costa este, era la primera vez que había constelaciones en la costa este. Y entonces entro yo y a la hora de la ronda de presentarnos, ¿no? Me dice, entonces tú eres Raquel Schlosser. Yo dije, ¿qué pasó? ¿No? Me dijo, a todos los países que llegamos, todos nos preguntan que quién es esta mexicana que está busque y busque en información. Yo no sabía que tú venías, pero vengo justamente de Chile, dimos nuestro primer taller, y Bert me encargó que es donde te encontrara o que te buscara y que te entregara la primera traducción al español que había estaba haciendo las constelaciones organizacionales. Entonces me la entrega, yo bien feliz, y cuando lo veo trabajar, no lo podía yo creer, que los 2 años que yo vi eran como el abrelata, era como la tapa de la, de la, del refresco, o sea, era solamente el principio, ¿no? Cuando vi todo lo que había, todo lo que Harald estaba haciendo, Harald viajaba con Bert Hellinger y hacía videos de todos sus talleres. Entonces, Harald no solamente acompañaba a Bert, tenía conversaciones con él, estaba muy cercano a él, sino que además hacía los videos, con lo cual estaba detrás de la cámara poniendo muchísima atención y luego clasificándolos. Yo puedo decir que en ese entonces, después de Bert Hellinger, Harald era el que más estaba empapado de las constelaciones. Y durante mucho tiempo, hasta que él enfermó, ya no lo vi. Em, Teníamos la broma de que cuando yo quiero algo, lo consigo hasta en una servilleta, porque él estaba dudoso que si venía a México, que si no venía a México a enseñar. Y yo le dije, Harald tiene que ser, mira, lo convencí, y el caso es de que no teníamos dónde escribir y por mucho tiempo recordamos que en una servilleta, ¿no? De un lugar de jugos que estaba en la esquina de donde estaba el curso, hicimos el primer programa. Y vino a México a entrenar gente conmigo. Le debo a él como las introducciones, los formatos primeros, la forma en la que me enseñó la didáctica de la enseñanza, se la debo a Harald, y por eso era importante que trajera yo su nombre. Muchos años después, muchos años después, en 2003 o 2004, se separó de Bert. eh, Como siempre hay altas y bajas y altercados y temas pendientes, entonces se separó de él, ya no continuaron juntos. Harald siguió enseñando conmigo en algunos módulos, y aparte en esa época estaba empezando, yo viajaba mucho a Alemania y también viajaba con Bert a donde estuviera en inglés, a donde fuera en inglés, o donde hubiera traducción del alemán al inglés, o donde lo tradujeran del inglés cuando daba los talleres al español, ahí estaba yo. Entonces, en una de esas, y bueno, entre paréntesis, en 99, que se me olvidó decirles esto, cuando estaba yo busque y busque información, que llegué a Susie Tucker, un día, cuando ya conecté con Harald, eh, Harald le llevó mi proyecto a Bert Hellinger. Mi proyecto era
que las constelaciones no solo alcanzaran para gente de altos recursos y que yo quería ser una institución donde una parte viera si es para gente de bajos recursos. Y entonces Bert vino por primera vez a México y ahí yo ya tenía comunicación con él, gracias a Harald. Y llegando a México, que venía con otro grupo, entranditito me ubicó, me mandó llamar y me entregó en la mano, me dijo, esta es la constelación más importante donde se cruza lo social y lo familiar con lo que tú quieres hacer, que es la constelación de Berna. Entonces, yo me la llevé, ¿no? Todo el mundo estaba consternado porque pues todo el mundo vio que tenía yo una relación cercana con él, porque habíamos estado ya en mail. Harald ya me había puesto en contacto con él y Harald, cuando voy a Alemania, también me presenta a las personas del primer círculo de Bert, que eran Albrecht Marr y Sieglinde y Jakob Schneider, Gunther Weber. Entonces, tengo una relación muy cercana con ellos, muy cercana, que son su primer círculo. Y entonces decido que es tiempo de que las constelaciones se abran a las temáticas que ellos están desarrollando. Entonces traje a Sieglinde y a Jakob Schneider, que Sieglinde y Jakob son los primeros que desarrollaron todo el trabajo con figuras y desde mi institución se enseñó. Nosotros fuimos los que trajimos a Sieglinde y a Jakob Schneider y fue muy interesante porque a mí me gustaba hacer en lugares especiales que tuvieran una energía única. Entonces, en el Museo de Antropología traje a Sieglinde Schneider y como quería ver si funcionaba también para gente de bajos recursos, hice un acuerdo con Reintegra y tuvimos chicos menores infractores con los que trabajó Sieglinde. Entonces fue un trabajo muy interesante ver que este trabajo es de bajo costo por el número de sesiones que se requieren, es de alto impacto, no se requiere un nivel de abstracción muy alto, se requiere que tengas el corazón, el alma presente, o sea, no es un trabajo para psicosis, neurosis, para situaciones clínicas de la psicología, sino para las que son más estructurales. Nosotros trabajamos con estructuras, que son muchísimas. Entonces, vino también Gunther Weber varias veces conmigo. Albrecht Marr también estuvo conmigo. Con Albrecht trabajamos constelaciones políticas. Con, con Gunther Weber trabajamos con pacientes psiquiátricos que vimos que no evolucionaban con las constelaciones, pero él es psiquiatra, entonces queríamos probar cómo era y le dimos seguimiento. Entonces, fue una época de mucho crecimiento donde traje muchos de los primeros círculos, el primer círculo de Berta a trabajar. De hecho, fuimos los primeros que trajimos las constelaciones organizacionales con, bueno, pues con los mejores de Europa que estuvimos aquí trabajando. Así es que el historial es enorme. El trabajo es muy grande. Vino aquí también mi amiga de Graz, una extraordinaria terapeuta que trabaja con estructurales y nos enseñó constelaciones estructurales, Cristina Essen. Así es que fuimos un gran equipo internacional. Tuve la suerte, además, de ser invitada a muchos congresos internacionales y sobre todo era interesante también trabajar en otros países. Trabajé en Centroamérica y en Sudamérica con Mabel Mesciani en Argentina y con varias colegas en Guatemala y en Nicaragua. Y Nicaragua fue un reto porque era trabajar con sobrevivientes de la guerrilla y con personas que habían participado en las guerras. En Costa Rica también fue un reto, porque ahí estaban muy conectados con la ecología. Cuando trabajé en Taiwán también,
el lenguaje, ¿no? Y ver que el lenguaje del cuerpo era mucho más alto, pero que en todos lados pasaba lo mismo. Entonces, estamos trabajando tanto en Israel, en Alemania, en España, en todos los países donde trabajé. Era impresionante cómo se podía trabajar con la misma metodología. Y eso nos llevó a entender que estábamos trabajando con un elemento mucho más em, humano y más generalizado del que habíamos supuesto. O sea, no, las diferencias culturales estaban en las frases, en las formas, sobre todo en el respeto a la mujer, cosa que, por ejemplo, en Taiwán estábamos sorprendidos de la forma en la que estaba eh, poco respetada en cada constelación el lugar de una mujer, pero tenía que ver con perspectiva de género y tenía que ver con la construcción de prejuicios del hogar. Cuando trabajé en Sudáfrica, imagínense haber tenido la oportunidad de trabajar con parejas que durante el apartheid se tuvieron que esconder porque era una mujer blanca con un hombre negro o era al revés. Y tuve la oportunidad de trabajar con la familia Mandela en ese entonces. Él ya estaba muy enfermo, pero la familia tenía muchas crisis y era todo un reto hacer el diseño para entender si yo iba a trabajar con el padre de la nación o con el padre de la familia, porque se le nombraba también a Mandela padre de la nación. Entonces, fueron momentos de construcción muy grandes, muy importantes, y desde el principio, cuando vi que había toda una tendencia a cuando lo que no se entiende, mandarlo al campo espiritual, decidí también hacer estructura. Y entonces, mucho tiempo después me enteré que éramos la única escuela a nivel internacional que tenemos una licenciatura, 4 maestrías y una especialidad. Y que habíamos hecho todo un sistema. No solamente era una maestría para no dar el diplomado, sino realmente habíamos hecho toda una estructura sin haber sido escuela antes, sin haber sido universidad, y nos quedamos en el nivel de instituto especializado. Y uno de los nombres importantes, que era, ¿cómo le vamos a llamar a todo esto? Donde además de las constelaciones familiares, yo incluí las constelaciones sociales, las políticas, y la visión diferente de distintos autores y autoras, además de Hellinger, que es muy importante, pero algo tan complejo como la vida multigeneracional de las familias no puede verse a través de un solo autor, y es pensar que cada quien creó el mundo en su momento, y no es así. Entonces, lo que hicimos al crear todo lo que es psicología transgeneracional, lo que hice es hacer el diálogo entre disciplinas. Y entonces encontré a autores y autoras que ya hablaban de lo transgeneracional desde antes, que hablaban del trauma transgeneracional, de la transmisión transgeneracional, de las memorias transgeneracionales, de la genealogía transgeneracional, y fueron grandes autoras y autores, todos importantes en su rama, desde la sociología, la filosofía, la genealogía, la sistémica, la multigeneracional, todos importantes que tenían que ver con la teorización sobre el impacto del pasado en el presente y cómo los patrones repetidos, de alguna manera, son lenguajes, que ese es todo el sentido profundo que tiene la psicología transgeneracional. Así es que, pues bienvenidos a este mundo. Me acuerdo que cuando eh, conocí a mi esposo, me preguntó, ¿en qué trabajas? Y le dije, ¿cuánto tiempo tienes? Me dice, ¿por? Le digo,
porque te lo puedo platicar en 3 minutos, 3 días, 3 semanas o 3 meses. Y me dice, a ver, dime en qué trabajas. Todavía no trabajaba en las constelaciones, pero ya trabajaba en mi pasión. Siempre he trabajado en mi pasión. Y cuando ya estaba casada, mi hija tenía unos meses, ¿no? No llegaba al año, creo que el año, descubrí todo lo de las constelaciones. Empecé a trabajar en mi otra pasión, que lleva 28 años, cumplimos el año que entra. Así es que desde el 97 empecé. Así es que estar invitados a esta aventura, para estar juntos, para sanar a los demás. Para mí es un privilegio trabajar con Diana. Diana es la directora académica, yo soy la rectora del instituto. Daniela Bassini, con quien van a tener todo lo que Diana les estaba diciendo de la administración. También es un privilegio trabajar con ella, con Ariel Alcántara, que maneja todo el tema del marketing, todo con Diana. Así es que van a tener el gusto de conocer al equipo docente. El equipo docente pues la más antigua tiene 25 años, la más nueva llevará 8, 7, ¿no? O sea, es un equipo que ha durado, que se alimenta, que se actualiza, que cada uno brilla por sí mismo. Todos van a seguir el mismo programa, pero cada persona tiene su estilo. Y seguramente les gustará más el estilo de uno que otro, pero lo importante va a ser también su enseñanza, todo lo que les van a dar, que está en un manual que van a recibir, que siempre preguntan, ¿y cuándo voy a tener clase contigo? Conmigo van a estar todo el tiempo a través de ese manual. Es un manual de alumnos, del alumnado que escribí hace tiempo y lo modificamos y lo adaptamos em, nosotras dos, Diana y yo, y em, pues van a tener muchas cosas nuevas. Inclusive hay una plataforma, ¿verdad, Diana? En la que ya van a entrar. Es una plataforma nueva que el instituto tiene y que les va a permitir toda la parte de actualización muy actualizada, porque van a poder subir sus trabajos, sus lecturas, ¿no? Van a tener como mucha agilidad. Nos van a tener paciencia un poquito al principio porque también es la primera vez que la vamos a usar, pero vamos a tener a los creadores de esta plataforma con nosotros también en asesoría de 24 horas. Así es que, pues con pues todo el gusto, les abro el micrófono para que me hagan las preguntas que quieran. Híjole, pues ahorita sí como preguntas todavía, ¿no? Yo creo que llegando a ya entrar en tema, yo más bien me quedé sorprendida con todo lo que platicaste. Sí, 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 me abriste el panorama con toda la experiencia que contaste acerca de tu experiencia en otros países con personas de diferente tipo de creencias y de costumbres y todo eso, y al final el poder como hablar un lenguaje, híjole, se me hace increíble y gracias por inspirar porque ahorita me hiciste volar la cabeza de todo lo que puedo hacer con lo que voy a aprender. Muchas gracias. Ah, claro, claro, y bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. A ustedes no les va a costar tanto trabajo como a mí. Cuando yo tuve que sistematizar todo, ahorita lo ven todo en un programa académico, pero para llegar al primer programa académico, a la SEP le tienes que comprobar toda la metodología. Entonces, tuve todo el camino, he tenido esas personas que cuando ven el trabajo se sienten atraídos y quieren aportar,
y tuve un encuentro así con un experto en pensamiento. Y entonces vino a las constelaciones a verme cuando solo las daba como taller y se me quedaba viendo y me decía, nos vamos a ir a tomar un café después. Que está bien. Entonces me decía, haces pausas. ¿Qué estás pensando en esa pausa? Decía yo, no sé. Me dijo, no. Entra a tu pensamiento. Checa qué estás pensando en las pausas. Me dijo, porque si no, no vas a poder sistematizar. Entonces, vino varias veces a Constelaciones a verme trabajar y hacía anotaciones de preguntas. Me decía, te quedas callada y mueves los ojos a un lado. ¿A dónde estás mirando? ¿Qué es lo que estás pensando? De esa manera, con él, diseñé la metodología, porque me dijo, ¿cómo lo vas a enseñar si no sabes cómo lo estás haciendo? Y entonces empecé a hacer videos de mi trabajo y los vi cerca de, no sé si 30 veces, o sea, muchos videos, y veía yo lo que pensaba y pensaba en lo que pensaba y anotaba la metodología para poderlo enseñar, porque si no, ¿cómo lo enseñaba? Esa fue una que fue muy interesante. Y la otra, que fue también muy interesante, fue eh, que fui muchas veces representante en las constelaciones de Bert. Cuando viajaba por el mundo, como yo era muy confiable para él, porque no me amañaba, no estaba metiendo la cabeza, sino realmente me entregaba la experiencia. Entonces aprendí mucho de cómo ser representante, de cómo se sienten. Pero la enseñanza más importante fue cuando estuve en España y uno de los consteladores de ese congreso en España estuvo dirigiendo una constelación y yo de repente no solo dejé de ser representante y empecé a ser yo, sino que aparte, adentro también como representante, me acuerdo estaba Jacob Schneider, estábamos creo que en Barcelona o en Madrid, ya no me acuerdo en qué ciudad de España. Y de repente él empezó a dirigir la constelación desde adentro, pero yo ya no era representante, entonces me di cuenta de que uno no se puede embelezar con la metodología, que la persona que dirige, la persona que está en la constelación puede desbaratarla también, puede hacerla mal, puede equivocarse. Y entonces, ¿cómo hacer para ser más puro la intervención? ¿Cómo enseñarle a las personas cómo ser representante? Y entonces iba yo ideando muchas dinámicas grupales. Entonces, bueno, los primeros, creo que 73 grupos o 74 los di yo sola no sé, en casi todos los estados y en muchos países, ¿no? Los daba absolutamente sola porque tenía yo que llegar al modelo de enseñanza y entonces no me podía fallar, entonces probaba yo y probaba yo la metodología y lo que también en ese entonces cada persona del grupo después del primer año me tenía que entregar un video de una constelación bien hecha. O sea, tenían que hacer varias, pero me tenían que entregar uno de una constelación bien hecha y una de una constelación mal hecha, para que ellos también tuvieran autocrítica, como yo la tuve conmigo a la hora de mirarse. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que había en ese entonces como 40 personas en cada uno de mis grupos, entre 30 y 40, y me acuerdo que de los 73 grupos, yo vi todos los videos, todos, primero en normal y luego en cámara lenta, para ver cómo estructurar todo.
para ver cómo tenía que hacer el manual de alumnos, para ver qué teníamos que enseñar primero y qué después. Entonces sí fue pues todo un proceso. Y después seguí viajando y aprendiendo. Me fui a Holanda a especializar en empresas y organizaciones, en un intensivo enorme. Y luego me fui con Matías Vargabón Quibé, tuve varios seminarios estructurales. Y entonces un día dije, "Pues, ¿dónde voy a meter todo lo que ya sé? ¿No? Ya tenía la especialidad. Y entonces dije, ¿cómo? Todo lo que aprendí ahora que voy a hacer, pues las maestrías. Entonces tenía yo el primer año de maestría, hice o sea, escribí 3 maestrías y luego el segundo año era totalmente diferente y después de eso entendí cómo se podía enseñar esto. Y bueno, pues aquí estamos. Cada vez que tenemos estas reuniones, tú también te enteras de cosas nuevas, Diana, que no sabías, y que te cuento, porque me traen muchas memorias, la posibilidad de decirles cómo está el camino y sobre todo hoy que hablé con Susie Tucker, que las dos nos estuvimos acordando del principio, ¿no? De cómo vino Hellinger aquí la primera vez, ella también lo organizó y éramos 15 personas en un saloncito chiquitito, súper íntimo con Bert y era en un espacio donde rentaban como un espacio de educación, donde rentaban para diferentes cosas los cubículos y de diferentes tamaños. Y entonces el cubículo de atrás de nosotros se lo habían rentado, yo no sé si era un recital o qué era, pero unos trompetistas. Entonces, de este lado era todo el llanto de víctimas y perpetradores, la gente sollozando, y de repente tú oías todas ¿no? Las flautas y el oboe y todo lo que estaba tocando, y nosotros no sabíamos si reírnos o llorar, ¿no? Pero estábamos muy serios porque ahí estaba Hellinger. Y bueno, pues ahí tuve un tremendo encuentro. Me hice de una amiga ahí muy interesante, una mujer encantadora. Bajamos a comer juntas, a desayunar. Estamos todo el tiempo juntas, compartimos la comida. em, y bueno, le toca a ella primero su constelación antes que a mí, o sea, pues éramos 15, todos tuvimos oportunidad 3 días con Bert, pues de hacer constelación y explicaba muchas cosas y yo ya estaba cercana a él. Entonces, el primer día está perfecto, el segundo día por la mañana, el segundo día en la tarde le toca a ella y a la hora que pasa, la voy a llamar S para no dar su nombre, a la hora que ella pasa y explica qué le está pasando, me entero que es hija de un nazi, un médico nazi de alto rango, y todo lo que había hecho él y todo lo que había pasado. Y yo me encuentro ahí como la hija de un sobreviviente de Auschwitz. Todo pasó aquí en Nueva York, donde ahorita estoy, así es que yo creo que por eso me estoy acordando de todos estos segmentos. Entonces, una constelación fuertísima. El padre era un asesino, un hombre horrible, 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 horrible. Y ella había sufrido toda la vida con eso y tenía muchos síntomas y muchas enfermedades también. Llevaba como 15 operaciones de diferentes índole y entonces Bert trabajó con ella y pues yo solo la conocí a ella porque nos estamos juntas, nos caímos bien, pero de repente me hizo como un choque cultural, un choque de pacificación, de reconciliación, no entendía qué pasaba. Piensen que esto fue, pues sí, hace unos 26 años o 25 años, y entonces era mi primer encuentro con estos temas
las consecuencias a largo plazo del nazismo. Y yo me salí, tenía que digerir que había estado todo el tiempo con la hija de un nazi. Y al otro día, pues era mi constelación y yo tampoco conocía a nadie de ese grupo. Y entonces lo que hice, pues le dije, a ver, necesito resolver lo que pasa. Yo estoy muy bien con mi vida. O sea, tengo el esposo que deseaba, tengo la libertad de toda mi carrera, tengo a mi bebé que adoro, tengo el trabajo que me gusta y vivo con una tristeza profunda. O sea, todos los días de mi vida me recuerdo con dificultad para levantarme. Lo hago, pero tengo que contar, no hasta 3, a veces hasta 14. Vivía con un pesar en el alma. Entonces Bert lo trabajó y claro que llegamos a mi abuela, de la cual llevo su nombre. A una abuela que fue asesinada por los nazis junto con sus hijas, junto con 2 de sus hijos huyeron, ¿no? Se fueron de Polonia para tratar de salvarse. A mi papá se lo llevaron, era chiquito, tenía 14 años, se lo llevaron a Auschwitz después de que las asesinaron a ellas. Entonces, era, o sea, esa tristeza tenía que ver con la tristeza de mi abuela. Y de repente se hizo un silencio sepulcral, porque la tarde anterior, o sea, nos habían visto un día y medio pegadas a Sofía y a mí. En la tarde, perdón, no se llamaba Sofía, pero vamos a llamarle ese. En la tarde ella trabajó y ya no me vieron, y en la mañana ya no me senté junto de ella, porque yo ya sabía. Pero luego tocó mi trabajo y fue justo antes del receso. Entonces fue muy impresionante porque todos se quedaron como helados, cortabas el ambiente con cuchillo y estábamos en la misma fila, pero en los lugares opuestos. Y pues 20 personas no son muchas. Recuerdo cómo se empezaron a quitar de en medio de ella y yo, y nos quedamos viendo las dos y caminamos las dos hacia el centro del salón para abrazarnos. Nadie se movió, nadie se salió, nadie habló. Bert no cerró la constelación en ese momento. Nadie tenía prisa para ese abrazo. Fue un abrazo que hasta hoy me dura en el alma. Y ella me decía entre sollozos, perdón, perdón. Y yo le decía, tú no eres responsable de lo que hizo tu padre. No tienes que pedirlo. O sea, una hija de una, de un nazi con una hija de un sobreviviente de Auschwitz. Probablemente sus familiares, ¿no? Participaron en el asesinato de toda mi familia, casi toda mi familia. Entonces, fue un momento clave en el cual me di cuenta del potencial que tenía este trabajo para el tema de reconciliación. Y reconciliación no significa contentarse, significa conciliar el pasado con el presente. Y van a aprender muchas cosas distintas de las que se enseñan en otros lugares en constelaciones, porque nosotros las miramos como herramienta de paz, nosotros las miramos como un trabajo de pacificación en las familias, incluimos la perspectiva de género, la deconstrucción de prejuicios, incluimos muchos temas que no necesariamente están incluidas en otras constelaciones, pero al verlo experimentado, ver trabajar a Albrecht Mark con constelaciones políticas, ver a Heinrich Breuer, cómo trabajaba también los temas de género, al ver cómo
en algunas latitudes el tema de la violencia familiar no se trata con el respeto ni la profundidad que se requiere, pues entonces todos esos temas están incluidos y hoy, como tengo el privilegio de estar trabajando con millennials, también modernizamos el programa y también vemos las nuevas sexualidades y vemos también el tema de las in vitro, de todo lo de in vitro. Y bueno, en salud es impresionante porque lo que vemos en salud lo aprendí después de ir con Gunther Weber durante 3 años. Estuve yendo a Alemania con un equipo de 7 personas y con ese equipo de 7 personas de diferentes países trabajábamos las constelaciones de síntomas. Y entonces vi cómo cada uno trabajaba fibromialgia y cómo le estamos trabajando nosotros, cómo trabajamos nosotras el trauma transgeneracional, cómo trabajábamos, o sea, y empecé, tengo una habilidad con la metodología de cómo se hacen las cosas, cómo enseñarlas. Y entonces, cuando regresé de ese viaje, hice la maestría, construí la maestría en salud, psicogenealogía. Así es que creo que igual si les preguntara cuánto tiempo tienes, ¿no? 30 minutos, 3 horas, 3 días, ¿no? 3 meses. Tenemos historias grandes para contar de En lo, discúlpame, en lo que vamos a ver nosotros en esta especialidad, también se incluye enfermedades. Diana. Ay, gracias, Jenny, por tu pregunta. La maestría que iniciamos en febrero, Generación 83, es Psicología Transgeneracional Familiar y de Pareja, pero tienen la posibilidad, una vez cursada esa maestría, de estudiar también, si quieren, el método de la doctora para el trabajo con síntomas de salud, y les damos facilidades para que lo aprendan. Ok, muchas gracias. Bien. Pues, ¿tienen alguna pregunta, otro comentario? Otra pregunta, doctora, Por favor. es, sí, ¿qué diferencia hay? Ya ve que hay varias ramificaciones para trabajar sobre el inconsciente o los traumas que vamos heredando a través de nuestro árbol genealógico. Ahorita está muy, bueno, está muy de moda la bioneuroemoción. ¿Qué diferencia hay entre la constelación y una para usted, doctora? No, no, para mí la conozco. Ah, ok. A ver, todo eso son nuevos nombres para lo de decodificación, ¿eh? Son como ramificaciones de lo que era decodificación. Entonces, lo que pasa es que ellos trabajan pegado al cuerpo y tienen significados para lo que pasa en el cuerpo. Nosotros trabajamos los lenguajes en donde están las memorias del cuerpo. Nosotros no trabajamos ni en la rodilla, ni en los órganos, pero sí sabemos que hay historias en las que el cuerpo está. Nosotros trabajamos con memorias e incluimos los campos sociales y los campos y el trauma multigeneracional. Entonces tenemos, o sea, marcos teóricos totalmente diferentes de donde estamos mirando los problemas. Además, nosotros trabajamos con patrones repetidos, básicamente porque son lenguajes, los patrones repetidos. Otra pregunta, doctora. Ahorita, bueno, ya anteriormente, ya años atrás, veíamos mucho, pues, lo del el síntoma del cáncer. Ahora ya se está dando un poco más entre las mujeres el detonante de la enfermedad del cáncer. ¿Eso tiene que ver igual, doctora, a nivel transgeneracional o ya es, como usted dice, parte energético? No, 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 no.
A ver, esa es una pregunta muy grande. No hay una sola respuesta y cada caso es único. Entonces, no hay una respuesta única para eso. Depende qué cáncer, qué tan avanzado, dónde sea, cuál sea la vida de la persona, ¿no? Entonces, no hay como una sola respuesta. Y para responderla, la maestría de salud, cuando les toque estudiar, cuando terminen y estudien el segundo año de salud, lo van a ver. Pero no podría contestarlo, y quien te trate de contestar te va a mentir. No hay una única respuesta para eso. Cada cáncer es diferente porque hay diferentes lenguajes. O sea, yo no he encontrado ninguna migraña igual a otra. Todas vienen de historias diferentes. No he encontrado nunca un problema de espalda igual a otro, o un problema de digestión, o un tema de la sangre, las inmunológicas tan tremendas. Nunca he visto una igual a otra. La necesidad de clasificar y poner todo como en una canasta complica mucho las cosas. Fíjate, los médicos lo saben también, que a las migrañas tienen un grupo de migrañas al que les llaman migrañas, que son las que definieron, que son las de los foquitos y las de, ¿no? Y tienen todas las demás migrañas, que son más que esa, que le llaman migraña atípica. Y todo porque su típico es la que definieron. ¿Me explico? Nosotros no trabajamos con los nombres, con las clasificaciones de los síntomas. No trabajamos con eso. Trabajamos con los lenguajes en el cuerpo. Entonces es una aproximación totalmente distinta y muy sanadora, por cierto. Gracias por la pregunta, Azalea. Sí, gracias, doctora, a usted por esta explicación. Pues me retiro. Muchas gracias. Gracias, Al doctora. contrario, al contrario, al contrario. Gracias a ti, Diana. Gracias. Gracias a todas por habernos acompañado. Muchas gracias. Como lo comentaba hace unos minutos, las voy a contactar una a una para resolver sus dudas y nos encantará también iniciar el proceso de inscripción con sus respectivos trámites que ya también les he explicado. Empezamos en febrero 15, maestría en psicología transgeneracional familiar y de pareja. Entonces, gracias por haber estado acá. Si tienen dudas, con toda confianza, en el WhatsApp las puedo resolver con todo gusto. Que tengan muy linda noche, que descansen y pues bueno, gracias por habernos acompañado.